¿Te casaste con estos zapatos? La gitana palideció y agarró a la novia del brazo. La joven se asustó tanto que no pudo pronunciar palabra, pues esos zapatitos se los había regalado su propia suegra antes de la boda. La gitana miró a la muchacha e intentó tranquilizarla. Pobre niña, tú no sabes nada. Sígueme y te llevarás una gran sorpresa. Verónica Santana acababa de terminar la universidad y había conseguido trabajo como gerente en una pequeña empresa de construcción. Los primeros días laborales le parecían una verdadera prueba. Tenía que quedarse hasta tarde en la oficina, realizar múltiples tareas diferentes. Sin embargo, ni siquiera sabía que la verdadera prueba, que le costaría la vida, la esperaba más adelante. Verónica estaba frente a la entrada del edificio de oficinas mirando las puertas de cristal, tras las cuales comenzaba su nueva vida. La mochila con documentos le pesaba en el hombro, las palmas sudaban por los nervios. Respiró profundamente intentando calmar su corazón que latía frenéticamente, y entró. La pequeña empresa constructora Construmaestro se encontraba en el tercer piso. Verónica subió por las escaleras, temiendo quedarse atrapada en el ascensor en su primer día de trabajo. El pasillo la recibió con olor a pintura fresca y café. Encontró la puerta correcta y llamó. «Adelante». Se escuchó una voz femenina severa. Verónica cruzó el umbral y vio a una mujer de unos 55 años sentada detrás de un escritorio macizo. Cabello recogido en un moño apretado, gafas de montura fina, traje sastre azul oscuro. La señora Isabel la recorrió con una mirada evaluadora. ¿Verónica Santana?, preguntó, aunque claramente conocía la respuesta. Sí, buenos días. Verónica extendió la mano para saludar. La señora Isabel respondió al apretón y señaló una silla frente a ella. Siéntese. Entonces, ¿acaba de terminar la universidad? Sí, hace 2 semanas recibí el diploma. Verónica intentaba hablar con seguridad, pero su voz temblaba traidoramente. ¿Especialidad? Gestión empresarial. Facultad de Economía, respondió Verónica, apretando las asas de su mochila. La señora Isabel estudiaba atentamente su currículum, levantando ocasionalmente los ojos para observar a la joven. Verónica sentía como esa mirada la escaneaba, evaluaba cada detalle. Se sintió incómoda. No tiene experiencia laboral en su especialidad, constató la jefa. No, pero aprendo rápido, se apresuró a añadir Verónica. He trabajado desde los 14 años. Primero repartía volantes, luego pegaba anuncios. En la universidad trabajaba de camarera por las tardes. ¿Por qué empezó a trabajar tan pronto? Verónica titubeó. No quería contarle su vida a una desconocida, pero algo le decía que la honestidad era importante aquí. Me crió mi abuela. Mis padres murieron cuando yo tenía 7 años. Accidente automovilístico, bajó la mirada. Mi abuela y yo vivíamos de su pensión. Yo quería ayudar como pudiera. La señora Isabel se quitó las gafas y limpió los cristales con una servilleta. En su rostro apareció algo parecido a la satisfacción, pero esa expresión desapareció tan rápido que Verónica pensó que le había parecido. Entiendo, dijo la mujer. Así que conoce el valor del dinero. Eso está bien. No somos una empresa muy grande, pero hay mucho trabajo. Tendrá que encargarse del flujo de documentos, revisar contratos, coordinar entregas. A veces quedarse hasta tarde. ¿Podrá manejarlo? Sí, por supuesto. Verónica asintió con entusiasmo. Entonces bienvenida a Construmaestro. Horario de 9 a 6. 1 hora de almuerzo. El salario es modesto, pero para comenzar una carrera servirá. Le mostraré su puesto de trabajo. Pasaron a la oficina contigua donde había 3 escritorios. Uno estaba lleno de carpetas y papeles, el segundo vacío, el tercero junto a la ventana. Este es el suyo, señaló la señora Isabel el escritorio junto a la ventana. Computadora, teléfono, todo lo necesario. Hoy familiarícese, y mañana comenzaremos con el trabajo propiamente dicho. Verónica dejó su mochila en la silla y miró alrededor. La oficina era pequeña, las paredes pintadas de color beige, en el alféizar había un cactus seco.
Pero para ella esto era una verdadera oficina, la primera de su vida. Muchas gracias por esta oportunidad, dijo sinceramente. La señora Isabel solo asintió y salió, dejando a Verónica a solas con su nuevo puesto de trabajo. La primera semana pasó como en una nebulosa. Verónica revisaba documentos, aprendía a trabajar con la base de datos interna de la empresa, conocía a sus colegas. Su vecina de oficina, Carmelita, resultó ser una mujer amable de unos 30 años. Llevaba 7 años trabajando en Construmaestro y conocía todos los detalles. No te preocupes tanto, decía Carmelita, viendo cómo Verónica se ponía nerviosa por otra pila de documentos. Todos tuvimos un primer día. Lo estás haciendo bien, aprendes rápido. Es que tengo miedo de equivocarme, admitió Verónica. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Carmelita sonrió y volvió a su trabajo. La señora Isabel era estricta pero justa. Siempre explicaba si Verónica no entendía algo, pero exigía una ejecución impecable de las tareas. Cada tarde Verónica salía de la oficina agotada pero satisfecha. Estaba haciendo aquello por lo que había estudiado 5 años. El primer mes pasó volando. Verónica ya se había adaptado, había dejado de perderse entre documentos e incluso había comenzado a elaborar informes de forma independiente. Ese día estaba sentada en su escritorio, ante ella una pila de papeles, contratos de suministro de materiales de construcción que debía revisar en busca de errores tipográficos e inconsistencias. Sus ojos ya estaban cansados de la letra pequeña, los números se difuminaban. Verónica se frotó el puente de la nariz y suspiró pesadamente. Su mirada se desplazó automáticamente hacia el escritorio de la señora Isabel. La jefa estaba sentada en la oficina principal, la puerta estaba entreabierta y la mujer miraba directamente a Verónica. ¿Qué pasa, niña? ¿Estás cansada? Se escuchó una voz burlona. La señora Isabel se levantó y entró en la oficina. Sí, admitió honestamente Verónica. Los números ya se me difuminan ante los ojos. No puedo concentrarme. Nada grave, la señora Isabel se acercó y miró la pila de documentos sin revisar. Quedan 1 hora y media para que termine la jornada. Y necesitas terminar hoy. Mañana por la mañana estos contratos deben ir a la firma del director. Verónica se encogió de hombros en silencio. Entendía que no debía esperar ninguna indulgencia de esta mujer. El trabajo es trabajo. Si no podía manejarlo, encontrarían a otra. Había cientos de graduados sin experiencia como ella. La señora Isabel se quedó de pie junto a ella unos segundos más, como evaluando qué tan cerca estaba Verónica del colapso, y luego regresó a su oficina. Verónica volvió a concentrarse en los documentos, obligándose a enfocarse en cada línea. Pasaron unos 20 minutos. Verónica estaba terminando de escribir observaciones sobre el último contrato cuando se atrevió a hacer una pregunta que la había atormentado desde el primer día. Señora Isabel, ¿puedo hacer una pregunta? Se levantó y se acercó a la puerta de la oficina de la jefa. Bueno, inténtalo, respondió la mujer con tono tranquilo, sin apartarse de la computadora. Verónica vaciló, buscando las palabras. Realmente tenía curiosidad por saber por qué la habían elegido entre tantos candidatos. ¿Por qué me contrató? Si no tenía ninguna experiencia, finalmente exhaló. Seguramente había candidatos más experimentados, mayores. La señora Isabel se apartó de la pantalla y miró atentamente a Verónica. Durante varios segundos guardó silencio, como si estuviera pensando la respuesta. No lo sé, finalmente se encogió de hombros. Simplemente me diste lástima. Entiendo que después de la universidad es difícil encontrar un trabajo decente, especialmente sin contactos ni experiencia. Y tú eres una chica inteligente y decidida. Me gustan ese tipo de empleados. Los que están dispuestos a trabajar duro, no a calentar la silla. Verónica asintió, sintiendo como dentro de ella florecía un cálido sentimiento de gratitud. Muchísimas gracias. De verdad, sonrió. Haré lo posible por estar a la altura de su confianza. Ya veremos, la señora Isabel volvió a girarse hacia la computadora, dando a entender que la conversación había terminado.
Verónica regresó a su escritorio y con nuevas fuerzas se dedicó a los documentos restantes. Las palabras de la jefa le calentaban el alma. Significaba que la habían notado, valorado. Significaba que no había sido en vano todo su esfuerzo durante estos años. Pero la señora Isabel había mentido. Y esa mentira estaba cuidadosamente calculada. Sabía perfectamente para qué había contratado a Verónica bajo su tutela. Más aún, un mes atrás, en el primer encuentro con Verónica, cuando la joven vino a la entrevista, ya tenía su plan maquiavélico en marcha. Cada detalle de la biografía de Verónica encajaba perfectamente. Huérfana, vivía con su abuela, modesta, trabajadora, sin amigos ni contactos. Y lo principal, la apariencia. El óvalo del rostro, el color del cabello, la forma de los ojos. Todo era tal como lo necesitaba. Cuando terminó la jornada laboral, Verónica dobló cuidadosamente los documentos revisados en una carpeta, apagó la computadora y estiró todo el cuerpo. La espalda estaba entumecida de tanto estar sentada, el cuello le dolía. Se despidió de la señora Isabel y salió de la oficina. Cerca del edificio, apoyada contra la pared, estaba Carmelita. Fumaba mirando a la lejanía. Al ver a Verónica, apagó el cigarrillo y sonrió. «Hola, Verónica. ¿Quieres dar un paseo?», propuso. «¿O tienes prisa por llegar a casa?». Verónica lo pensó. Su abuela no la esperaba a una hora determinada, y un paseo después del trabajo sedentario vendría bien. Con mucho gusto, aceptó. Caminaron hacia un pequeño parque que estaba a 10 minutos a pie de la oficina. Los árboles ya comenzaban a amarillar, el aire era fresco y frío. Los cuervos graznaban en las ramas, despidiendo el día que se iba. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Carmelita metiendo las manos en los bolsillos de la chaqueta. «Sabes, a pesar de las múltiples tareas y el cansancio, me gusta», respondió sinceramente Verónica. «Por fin estoy haciendo aquello para lo que estudié. Es una sensación diferente, no como trabajar de camarera en un café». «Te entiendo», asintió Carmelita. «Recuerdo mis comienzos. También pensaba que era un sueño. Aunque con el tiempo entiendes que cualquier trabajo es simplemente trabajo». Caminaron en silencio durante varios minutos, disfrutando de la tranquilidad del parque. Luego Carmelita habló de nuevo. «¿Y con la señora Isabel te llevas bien?». «Sí», asintió Verónica. «Aunque es estricta y exigente, siempre aconseja y ayuda si algo no está claro. Me parece que es justa». Carmelita sonrió irónicamente, pero en esa sonrisa no había alegría. «Ten cuidado con ella». «No es tan simple como parece», respondió secamente, mirando al frente. Verónica se puso en guardia. En la voz de su colega resonaba una preocupación oculta. «¿En qué se manifiesta eso?», preguntó con cautela. Carmelita guardó silencio, como reflexionando si debía seguir hablando. «No sé cómo explicarlo», finalmente dijo. «Pero constantemente contrata gerentes de un mismo perfil. Antes de ti fueron 3 en los últimos 5 años. ¿Cómo es eso?». Se sorprendió Verónica, deteniéndose. «¿De qué perfil?». Carmelita también se detuvo y se volvió hacia ella. Su mirada era seria. «Todas las chicas que trabajaron en tu puesto se parecían a ti. Tanto físicamente como en carácter. Calladas, modestas, trabajadoras. Y todas, huérfanas o de familias monoparentales. Todas sin contactos especiales ni amigos. Como si las seleccionara según alguna lista. ¿Quizás sea solo coincidencia?», sugirió Verónica con inseguridad, aunque algo se contrajo dentro de ella. «Puede ser», se encogió de hombros Carmelita. «Pero esto es lo extraño, ninguna dura más de 1 año. Una trabajó 8 meses, la segunda 10, la tercera 11. Luego renuncian o desaparecen. La última simplemente se esfumó un día. Vino por la mañana y después del almuerzo se fue y nunca más regresó». «¿Cómo que desapareció?». Verónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La señora Isabel dijo que había presentado su carta de renuncia y se había ido a otra ciudad. De urgencia, por asuntos familiares. Pero me pareció extraño.
La chica era alegre, planeaba quedarse trabajando, incluso hablaba de su boda y planes con su marido. Carmelita negó con la cabeza. Aunque quizás estoy pensando demasiado. Nuestro trabajo es estresante, no todos lo aguantan. Continuaron el paseo, pero Verónica ya no podía pensar en nada más que en las palabras de Carmelita. ¿Realmente todas las gerentes antes que ella eran parecidas? ¿Y por qué ninguna duraba más de un año? No te asustes antes de tiempo, dijo Carmelita como si hubiera leído sus pensamientos. Quizás sea solo mi paranoia. Simplemente sé observadora, ¿de acuerdo? Y si algo te parece extraño, dímelo. De acuerdo, asintió Verónica. Hablaron un poco más sobre el trabajo, comentaron sobre conocidos comunes en la oficina, compartieron planes para el fin de semana. Carmelita contó que le gustaba la fotografía y los fines de semana salía a fotografiar la naturaleza. Verónica confesó que le gustaba leer y a veces escribía relatos cortos, aunque nunca se los mostraba a nadie. Tendré que leerlos algún día, sonrió Carmelita. Me gustan las historias psicológicas. Cuando se despidieron cerca del metro, Verónica se fue a casa. En el vagón hacía calor y estaba lleno. Ella estaba de pie, agarrada de la barra, pensando en la extraña advertencia de Carmelita. Quizás decidió asustarla a propósito. ¿Comprobar qué tan impresionable era? ¿Pero para qué? En casa la recibió su abuela, la señora Esmeralda. Una mujer pequeña y delgada con cabello canoso recogido en un moño. Sus manos, curtidas por años de trabajo, ahora se ocupaban en la cocina. Verónica, ya estás en casa. ¿Cómo estuvo el trabajo? La abuela se secó las manos en el delantal y abrazó a su nieta. Bien, abue. Cansada, por supuesto, pero contenta, Verónica se quitó la chaqueta y pasó a la cocina. ¿Qué cocinas? Tu sopa de champiñones favorita. Siéntate, ahora te doy de comer. La abuela la sentó cariñosamente a la mesa. Verónica la miraba y sentía cómo dentro de ella se esparcía calidez. Esta mujer había reemplazado tanto a su madre como a su padre. La crió, la educó, no se quebró bajo el peso de perder a su hijo y nuera. Siempre estuvo a su lado, siempre la apoyó. Abue, ¿tú crees en los presentimientos? Preguntó Verónica de repente para su propia sorpresa. La señora Esmeralda se apartó de la estufa y miró a su nieta. ¿Qué pasó, cariño? Nada, una colega dijo algo extraño. Sobre las empleadas anteriores en mi puesto, Verónica decidió no entrar en detalles. Verónica, eres una chica inteligente. Si algo te parece extraño, confía en tu intuición. Pero tampoco hay que volverse paranoica. Vive, trabaja, disfruta la vida. Y si pasa algo, siempre estoy aquí. Verónica asintió y sonrió. La abuela tenía razón. No valía la pena angustiarse por palabras ajenas. Quizás realmente todo era solo coincidencia. Pasaron varias semanas desde aquel paseo con Carmelita. Verónica se acostumbraba gradualmente al ritmo de trabajo, aprendió a lidiar más rápido con los documentos e incluso comenzó a entender los detalles de los contratos de construcción. La señora Isabel cada vez le encargaba tareas más responsables, y eso la alegraba. La mañana resultó tensa. Verónica llegó a la oficina más temprano que de costumbre porque hoy tenían una reunión importante con potenciales socios. La señora Isabel la había llamado la tarde anterior y le informó que la llevaría consigo. Necesitas acostumbrarte a la comunicación empresarial, le dijo. Llevarás el acta de la reunión y observarás. Es una buena experiencia para una especialista joven. Verónica estaba nerviosa. Era su primera reunión fuera de la oficina y temía cometer un error. Toda la noche anterior releyó materiales sobre la empresa con cuyos representantes se reunirían, estudió sus propuestas, elaboró posibles preguntas. A las 9 de la mañana, ella y la señora Isabel subieron al auto de la empresa. El conductor, un hombre silencioso de mediana edad, las llevó por toda la ciudad. La jefa revisaba documentos en la tableta, comentando algo de vez en cuando. «Verónica, ¿estás lista?», preguntó sin apartar la mirada de la pantalla. «Sí,
estudié todos los materiales, respondió Verónica apretando la carpeta con documentos en sus manos. Bien. Lo principal es escuchar atentamente y registrar todos los puntos clave. No te pongas nerviosa, la señora Isabel finalmente la miró. Eres una chica inteligente, lo lograrás. La oficina de la empresa socia estaba ubicada en un moderno centro de negocios. Los recibió un gerente que los condujo a la sala de negociaciones. Una mesa grande, sillones cómodos, ventanas panorámicas con vista a la ciudad. Verónica se acomodó a un lado, sacó su portátil y se preparó para tomar notas. Las negociaciones duraron casi 2 horas. Los representantes de la empresa proponían una colaboración a largo plazo para el suministro de materiales de construcción. La señora Isabel escuchaba atentamente, hacía preguntas, negociaba. Verónica admiraba su seguridad y profesionalismo. La mujer conocía cada detalle, cada cifra, sabía defender los intereses de su empresa, pero sin parecer agresiva. En un momento, uno de los socios preguntó sobre los plazos de entrega, y la señora Isabel se volvió hacia Verónica. ¿Tenemos información exacta sobre el calendario de entregas? Verónica abrió instantáneamente el archivo necesario en el portátil. Había preparado previsoramente todos los datos posibles. Sí, según nuestro calendario actual, podemos recibir entregas cada 2 semanas. El volumen óptimo es de 15 toneladas por vez. El almacén lo permite, respondió con claridad. Los socios se miraron entre sí, claramente sorprendidos por la precisión de la respuesta. La señora Isabel sonrió apenas perceptiblemente. Como pueden ver, tenemos todo calculado, dijo. Las negociaciones terminaron exitosamente. Las partes acordaron un contrato de prueba por 3 meses. Cuando salieron del edificio, la señora Isabel se detuvo y se volvió hacia Verónica. Bien hecho. Te desempeñaste excelentemente, la elogió. ¿Viste cómo se sorprendieron cuando diste las cifras de inmediato? El profesionalismo es estar preparada para cualquier pregunta. Gracias, Verónica sintió como la alegría se expandía dentro de ella. Estaba muy nerviosa. No se notó. Sigue así, la señora Isabel subió al auto y regresaron a la oficina. En el camino discutieron los detalles de la reunión. La jefa le explicaba por qué había aceptado ciertas condiciones y rechazado otras, compartía los detalles de la conducción de negociaciones. Verónica absorbía ávidamente cada palabra. Era una experiencia invaluable. Cuando regresaron a la oficina, ya eran casi las 3 de la tarde. Carmelita estaba sentada en su escritorio tecleando algo concentrada. Al verlas, levantó la cabeza. ¿Y cómo fue? Preguntó. Excelente, sonrió Verónica. Firmamos un contrato de prueba. Felicidades. Significa que nuestra Verónica ya es toda una profesional. Carmelita le guiñó un ojo. Verónica pasó a su escritorio y encendió la computadora. Después de las negociaciones necesitaba elaborar un acta detallada de la reunión, mientras todos los detalles estaban frescos en su memoria. Se sumergió en el trabajo, escribiendo el texto y estructurando la información. Pasó alrededor de 1 hora. Verónica revisaba el último párrafo del acta cuando escuchó pasos detrás de ella. Al volverse, vio a la señora Isabel. La mujer estaba junto a su escritorio sosteniendo una carpeta. Verónica, dime, ¿qué haces este fin de semana? Preguntó inesperadamente la jefa. La pregunta tomó a Verónica desprevenida. No esperaba que su jefa se interesara por su vida personal. Nada especial, respondió un poco avergonzada. Ayudaré a mi abuela con las tareas del hogar. Ya tiene edad, le cuesta arreglársela sola. La señora Isabel se sentó en el borde del escritorio vecino, dejando la carpeta a un lado. Su mirada se volvió más atenta, escrutadora. Finalmente la jefa habló de nuevo. Verónica, quiero invitarte a mi casa, dijo, y su voz se volvió más suave, casi amigable. Mi esposo y yo tendremos nuestro aniversario de bodas este sábado. Una celebración pequeña, solo personas cercanas. Y me gustaría que tú también estuvieras presente. Por así decirlo, estableceremos comunicación fuera del trabajo.
Verónica se desconcertó. No esperaba en absoluto tal propuesta. ¿Invitar a una subordinada que lleva trabajando solo mes y medio a una fiesta familiar? Parecía extraño. Pero negarse era incómodo. La señora Isabel no era solo su jefa, realmente la ayudaba, le enseñaba, le daba consejos valiosos. Yo. No sé, comenzó Verónica. Es una fiesta familiar. No quiero imponerme. ¿Qué imposición? La señora Isabel agitó la mano. Yo misma te invito. Me gusta cómo trabajas, cómo te esfuerzas. Y además, eres una buena chica. Ven, no seas tímida. Habrá compañía agradable, cena deliciosa, un poco de vino. Descansarás del ajetreo laboral. Verónica recordó las palabras de su colega sobre que había que tener cuidado con la señora Isabel. ¿Pero qué había de malo en una invitación normal a un aniversario? Está bien, finalmente accedió sonriendo. Iré. Gracias por la invitación. Excelente. La señora Isabel asintió satisfecha. Entonces te enviaré la dirección. Ven a las 5 de la tarde. Y no te preocupes por el regalo, tu presencia ya es un regalo. Tomó la carpeta del escritorio y se dirigió a su oficina. Verónica la siguió con la mirada, tratando de entender qué acababa de suceder. Por un lado, era una señal de confianza y aprecio. Por otro, algo dentro de ella se contraía con inquietud. ¿De verdad irás? Preguntó Carmelita en voz baja cuando la puerta se cerró tras la señora Isabel. ¿Y qué me quedaba? ¿Rechazar a mi jefa? Verónica se encogió de hombros. Solo ten cuidado, Carmelita la miró con seriedad. Ya te dije que es extraña. ¿Para qué querría invitarte a una fiesta familiar? Llevas mes y medio trabajando aquí. ¿Quizás es simplemente amable? ¿Quiere que me sienta parte del equipo? Sugirió Verónica, aunque ella misma no creía del todo en sus palabras. Puede ser, respondió Carmelita sin convicción. Solo que no me gusta. Tengo un mal presentimiento. Verónica quería preguntar qué específicamente no le gustaba a Carmelita, pero en ese momento entró un mensajero con documentos al despacho. La conversación se interrumpió. El resto del día trabajaron en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Por la tarde, cuando Verónica iba a casa en el autobús abarrotado, pensaba en el sábado próximo. ¿Qué ponerse? ¿Qué regalar, a pesar de las palabras de la señora Isabel? ¿Qué tipo de gente habría allí? ¿Y si resultaba estar de más entre adultos exitosos? En casa la recibió su abuela. La señora Esmeralda ponía la mesa tarareando una vieja canción. Al ver a su nieta, sonrió alegremente. Verónica, ¿cómo estuvo el día? Bien, abue. Hoy fui a una negociación. Verónica se quitó la chaqueta y pasó a la cocina. Y me felicitaron. Bien hecho, mi niña. Siempre supe que eras inteligente. La abuela le sirvió té. Siéntate, cuéntame con detalle. Verónica le contó sobre las negociaciones, sobre cómo cumplió con la tarea. La abuela escuchaba atentamente, orgullosa de su nieta. Luego Verónica titubeó, sin saber cómo comunicarle la invitación. Abue, también me invitaron de visita, finalmente dijo. La señora Isabel, mi jefa. Ella y su esposo tienen su aniversario de bodas el sábado. La señora Esmeralda levantó las cejas. ¿De visita? ¿A una fiesta familiar? Repitió. ¿Y hace cuánto la conoces? Mes y medio, admitió Verónica. Pero ella misma me invitó. Dijo que quiere establecer comunicación fuera del trabajo. La abuela removió pensativamente el té con la cucharita. Su rostro se puso serio. Verónica, ¿no te parece esto extraño? Preguntó con cuidado. Una jefa a quien conoces desde hace mes y medio te invita al aniversario de su boda. Normalmente a estas fiestas solo se invita a personas cercanas. Yo también lo pensé, admitió Verónica. Pero negarme era incómodo. Y Carmelita, mi colega, también dijo que es extraño. Esta Carmelita parece ser una chica inteligente, asintió la abuela. Verónica,
no quiero asustarte, pero sé observadora. Si algo sale mal o te sientes incómoda, vete de inmediato. Y asegúrate de decirme la dirección a donde vas. Abue, me estás asustando. Verónica intentó sonreír. Es solo una fiesta. No va a pasar nada malo. Eso espero, cariño. La abuela le acarició la mano. Solo que te quiero mucho y me preocupo. Eres lo único que tengo. Verónica abrazó a su abuela sintiendo cómo temblaba. La señora Esmeralda había sufrido demasiadas pérdidas, primero su esposo, luego su hijo con su nuera. Su nieta era para ella todo lo que quedaba de la familia. Todo estará bien, prometió Verónica. Seré cuidadosa. El resto de la tarde lo pasaron viendo una película vieja por televisión. Verónica intentaba concentrarse en la trama, pero sus pensamientos volvían constantemente al sábado próximo. ¿Por qué la señora Isabel la había invitado con tanta insistencia? ¿Qué pretendía conseguir con esto? Al día siguiente en la oficina la atmósfera estaba tranquila. La señora Isabel se comportaba como siempre, revisaba documentos, daba tareas. Cerca del mediodía se acercó a Verónica y le extendió una hoja de papel. Aquí está la dirección. Y mi número de teléfono por si acaso, dijo. Si algo cambia o no puedes venir, llámame y avísame. Está bien, gracias. Verónica tomó la hoja y la guardó en el bolsillo. ¿Te gusta alguna comida en especial? Preguntó inesperadamente la señora Isabel. ¿Quizás tienes alergia a algo? No, como de todo, respondió Verónica. Y no tengo alergias. Excelente. Entonces hasta el sábado, la jefa sonrió y regresó a su oficina. Carmelita observó esta conversación en silencio. Cuando la señora Isabel se fue, movió la cabeza. Se preocupa demasiado por ti, murmuró Carmelita. Eso no es normal. Quizás solo está siendo cortés. Respondió Verónica con cansancio. O quizás no, Carmelita volvió a su trabajo. Los días restantes hasta el sábado se arrastraron dolorosamente lentos. Verónica varias veces estuvo a punto de cancelar la visita, inventar alguna razón, pero cada vez se detenía. No podía ofender a la señora Isabel, quien había hecho tanto por ella. Y además, ¿qué malo podía suceder en una fiesta familiar ordinaria? El viernes por la tarde revisaba la ropa en el armario, eligiendo qué ponerse. La abuela estaba sentada al borde de la cama observando. Toma un vestido sencillo, aconsejó. Que no sea muy elegante, pero tampoco casual. Solo tengo un vestido decente, suspiró Verónica sacando un vestido negro entubado. ¿Este servirá? Perfecto, asintió la abuela. Y de regalo llevemos un buen vino o flores. Ella dijo que no era necesario un regalo, recordó Verónica. Así no se va de visita, dijo con severidad la señora Esmeralda. Te daré dinero, mañana compras flores y una caja de chocolates. Así será correcto. Verónica estuvo de acuerdo. La abuela tenía razón, llegar con las manos vacías a un aniversario de bodas era inapropiado. Se acostó tarde, no podía dormirse. Afuera el viento hacía ruido, arrastrando las hojas caídas. Verónica yacía mirando la oscuridad, pensando en el día de mañana. Algo dentro de ella se contraía con inquietud, como presintiendo que este encuentro lo cambiaría todo. Pero alejaba estos pensamientos, convenciéndose de que todo estaría bien. Finalmente se durmió y tuvo un sueño extraño. Estaba parada en una casa grande, rodeada de gente desconocida. Todos la miraban y sonreían, pero esas sonrisas eran de alguna manera incorrectas, aterradoras. Y en la esquina de la habitación había una mujer con vestido de novia, de espaldas. Y cuando Verónica quiso acercarse, la mujer se volvió bruscamente, tenía el rostro de Verónica. Se despertó con sudor frío, el corazón latía frenéticamente. Afuera ya amanecía. El sábado resultó soleado, aunque el aire estaba fresco. Verónica se despertó temprano, a pesar de que la noche anterior no había podido dormirse. El extraño sueño con la mujer del vestido de novia no salía de su cabeza, dejando una sensación desagradable. Se levantó, se lavó la cara con agua fría, intentando ahuyentar los pensamientos inquietantes.
La abuela ya se afanaba en la cocina preparando el desayuno. Buenos días, cariño. ¿Cómo dormiste? Preguntó la señora Esmeralda sirviendo té. Bien, mintió Verónica, no queriendo preocupar a su abuela. Abue, ¿de verdad piensas que debo ir? Verónica, ya aceptaste. Sería descortés negarte en el último momento. La abuela se sentó frente a ella. Solo sé observadora y cuidadosa. Y llámame cuando llegues, ¿de acuerdo? De acuerdo, asintió Verónica. Después del desayuno comenzó a prepararse. Se puso el vestido negro entubado que había elegido el día anterior, arregló su cabello, se maquilló ligeramente. Se miró en el espejo, lucía modesta pero digna. En el camino entró a una floristería y compró un ramo de rosas blancas y una caja de chocolates caros, como aconsejaba la abuela. La dirección que dio la señora Isabel estaba en un buen barrio en las afueras de la ciudad. Zona residencial, casas bien cuidadas tras altas rejas. Verónica encontró el número correcto y se detuvo frente al portón. La casa era de 2 pisos, de ladrillo rojo, con un jardín cuidado. Respiró profundamente, armándose de valor, y tocó el timbre. El portón se abrió casi de inmediato. La señora Isabel salió a recibirla con un vestido claro y un collar de perlas. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. Verónica, qué gusto verte. Abrazó a la joven como si fuera una vieja conocida. Pasa, no seas tímida. Todos ya están aquí. Buenos días, Verónica extendió las flores y los chocolates. Felicidades por su aniversario. Les deseo felicidad y muchos años juntos. ¡Ay, qué buena eres! Si te pedí que no compraras nada, la señora Isabel aceptó los regalos, pero era evidente que estaba contenta. Gracias, querida. Ven, te presentaré a mi esposo e hijo. Pasaron por el patio bien cuidado con parterres y arbustos decorativos. Al fondo del terreno había un gran cenador cubierto de enredadera. Bajo el techado había una mesa servida llena de diversos platillos. En la mesa estaban sentados 2 hombres. Esta es la famosa Verónica de la que les hablé, la presentó la señora Isabel empujando ligeramente a la joven hacia adelante. Verónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así que realmente habían hablado de ella en la familia. Esto la halagaba y alertaba al mismo tiempo. Uno de los hombres, el mayor, de unos 60 años, se levantó de la mesa. Alto, canoso, con penetrantes ojos grises. Extendió la mano. Señor Pablo. Mucho gusto, su apretón de manos fue firme y seguro. Mi esposa habló mucho de usted. Dice que es una empleada muy capaz. Gracias, hago mi mejor esfuerzo. Verónica sonrió sintiendo como sus mejillas ardían de vergüenza. El segundo hombre también se levantó. Era más joven, claramente el hijo de la señora Isabel y el señor Pablo. Alto, de complexión atlética, cabello oscuro cuidadosamente peinado, ojos cafés que miraban atentamente a Verónica. Aparentaba unos 35 años. Lucas extendió la mano, y su sonrisa le pareció sincera a Verónica. Gusto en conocerte. Verónica, respondió ella estrechando su mano. El contacto fue cálido, agradable. Siéntate, por favor, la señora Isabel señaló un lugar libre junto a Lucas. No seas tímida, siéntete como en casa. Verónica se sentó intentando relajarse. La atmósfera era realmente distendida. El señor Pablo servía vino en las copas, la señora Isabel se afanaba sirviendo comida en los platos. Mamá, papá, brindemos por ustedes. Lucas levantó su copa y todos siguieron su ejemplo. Llevan 35 años juntos. Es mucho tiempo, toda una vida. Son siempre felices, saludables y amense con la misma intensidad que el primer día. Por nosotros. Secundó la señora Isabel, y sus ojos brillaban de felicidad. Brindaron. Verónica tomó un pequeño sorbo de vino, ligero, semidulce, agradable al paladar. Miró a la familia sentada a la mesa y sintió una punzada de soledad. Hace mucho tiempo, antes de la muerte de sus padres, ella también tenía una familia así. Fiestas, risas,
calidez. Luego todo se destruyó en un instante. Verónica, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Preguntó el señor Pablo interrumpiendo sus pensamientos. Me gusta leer, respondió. Literatura clásica, prosa contemporánea. A veces escribo relatos cortos, pero es solo para mí. ¿Escribes? Se interesó Lucas. Eso es maravilloso. A mí también me gusta leer. Especialmente filosofía y psicología. ¿De verdad? Verónica se volvió hacia él. Hace poco leí Más allá del bien y del mal de Nietzsche. Un libro muy interesante, aunque difícil. Nietzsche siempre es un desafío para la mente, sonrió Lucas. ¿Has intentado leer a Jung? Sus trabajos sobre el inconsciente colectivo son fascinantes. No, pero ahora definitivamente lo leeré. Verónica sintió cómo la tensión se iba gradualmente. Hablar con Lucas era fácil y agradable. La señora Isabel y el señor Pablo se miraron, y en el rostro de la mujer apareció una sonrisa satisfecha. Observaban en silencio cómo su hijo conversaba con Verónica. ¿A qué te dedicas, Lucas? Preguntó Verónica. Soy arquitecto, respondió. Diseño casas particulares. Es mi pasión, crear espacios en los que las personas se sientan cómodas viviendo. ¡Qué interesante! Se maravilló sinceramente Verónica. Supongo que es como crear todo un mundo. Exactamente así percibo mi trabajo, Lucas sonrió, y Verónica notó cómo sus ojos se iluminaban. Cada casa es una historia, el carácter de sus futuros habitantes. La conversación fluía suavemente de un tema a otro. Discutían libros, películas, música. Resultó que ella y Lucas tenían mucho en común. Ambos amaban la música clásica, preferían pasar tiempo en la naturaleza, valoraban el silencio y la tranquilidad. Verónica descubrió con sorpresa que se sentía cómoda en esta compañía. La ansiedad que la había atormentado los últimos días retrocedió. Verónica, ¿no te da miedo vivir sola con tu abuela? Preguntó inesperadamente la señora Isabel. Para una joven en la ciudad puede ser peligroso. No estoy sola, está mi abuela conmigo, respondió Verónica. Y vivimos en un buen barrio. Todos los vecinos se conocen. Aún así, hay que ser cuidadosa, continuó la señora Isabel. Lucas, ¿podrías acompañar a Verónica a casa por la tarde? Será tarde, oscuro. Mamá, no hagas eso, Lucas se avergonzó. Verónica es una chica adulta, ella decidirá. No, no me molesta, dijo rápidamente Verónica. Si no es molestia para ti, claro. No es molestia, sonrió Lucas. Estaré encantado de acompañarte. El tiempo volaba imperceptible. En la mesa reinaba una atmósfera cálida. Verónica contaba sobre su trabajo, sobre cómo se había puesto nerviosa en las primeras negociaciones. El señor Pablo compartía historias de su juventud, cuando apenas comenzaba el negocio de construcción. La señora Isabel reía recordando casos graciosos de su vida juntos. ¿Recuerdas cuando intentaste hornear un pastel para nuestro primer aniversario? El señor Pablo le guiñó el ojo a su esposa. Quedó duro como una piedra. No me lo recuerdes. Se indignó fingidamente la señora Isabel. Pero ahora cocino excelente. Es verdad, asintió Lucas. Los pasteles de mamá son los mejores del mundo. Todos rieron. Verónica también sonreía, sintiéndose parte de esta familia. Le sorprendía cómo tan fácil y naturalmente encajaba en su compañía. Como si los conociera desde hace tiempo y no los viera por primera vez. Cuando comenzó a oscurecer, Verónica miró su reloj y se sobresaltó. Ya son casi las 9. Debo irme, mi abuela se preocupa, se levantó de la mesa. Muchísimas gracias por la hospitalidad. La pasé muy bien. Nosotros también nos alegramos de verte, la señora Isabel la abrazó. Vuelve cuando quieras, no seas tímida. Lucas, acompaña a la joven, recordó el señor Pablo. Por supuesto, Lucas ya se había puesto la chaqueta. Vamos, Verónica. Se despidieron y salieron por el portón. En la calle hacía fresco, olía a hojas de otoño.
Las farolas iluminaban el camino vacío. Caminaron hacia la parada del autobús despacio, sin prisa. Gracias por aceptar venir, dijo Lucas. Para mi madre era muy importante que estuvieras. Habló mucho de ti, ¿de verdad? Se sorprendió Verónica. ¿Qué decía? Que eres trabajadora, responsable, inteligente. Que hay que valorar a empleados así. Lucas la miró. Y tenía razón. Realmente eres una persona interesante. Gracias. Verónica sintió como sus mejillas se sonrojaban. Verónica, ¿puedo tener tu número de teléfono? Preguntó Lucas inesperadamente. Me gustó mucho conversar contigo. Quizás podamos vernos alguna vez, salir a algún lado. Verónica se detuvo y lo miró. Lucas parecía sincero, en sus ojos no había nada aterrador o extraño. Solo un interés abierto y simpatía. Por supuesto, sacó su teléfono. Intercambiemos números. Ingresaron los contactos del otro. En ese momento llegó el autobús. Verónica se sentó junto a la ventana y saludó con la mano a Lucas. Él se quedó en la parada mirando hasta que el autobús desapareció tras la curva. De camino a casa Verónica pensaba en la tarde que había pasado. Todo había sido tan agradable, tan natural. La familia le pareció cálida y unida. Especialmente recordó a Lucas, atento, inteligente, con buen sentido del humor. ¿Quizás Carmelita se equivocaba? Quizás la señora Isabel era realmente solo una mujer bondadosa que quería presentarla a su familia. En casa la abuela la recibió con preocupación en los ojos. Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Todo bien? Preguntó la señora Esmeralda. Sí, abue, todo excelente, sonrió Verónica. Una familia muy amable. La pasamos bien. ¿Y no hubo nada extraño? No, nada. Una fiesta familiar normal. Verónica abrazó a su abuela. Te preocupaste sin razón. Bueno, gracias a Dios, suspiró aliviada la señora Esmeralda. Ya estaba angustiándome. Ven, te calentaré un té. Se sentaron en la cocina y Verónica contó sobre el encuentro, las conversaciones, como Lucas la acompañó. La abuela escuchaba atentamente y en su rostro aparecía gradualmente una sonrisa. ¿Este Lucas, te gustó? Preguntó con cautela. Abue. Se avergonzó Verónica. Apenas nos conocimos. Veo cómo hablas de él. Entrecerró los ojos astutamente la señora Esmeralda. Los ojos te brillan. Verónica sonrió sin negarlo. Lucas realmente le había causado una impresión. Y un extraño sentimiento le decía que esto era solo el comienzo de algo importante. Desde el día en que Verónica y Lucas se conocieron pasaron 6 meses. 6 meses que volaron como un día. Su relación se desarrolló vertiginosamente, como si alguien apresurara el tiempo. Ya al día siguiente de aquel encuentro, Lucas le escribió un mensaje proponiendo verse el fin de semana. Luego hubo una segunda cita, una tercera, una cuarta. Iban a exposiciones de arte contemporáneo, paseaban por el parque, tomaban café en acogedoras cafeterías. Las conversaciones se volvían cada vez más sinceras y las miradas cada vez más cálidas. En la tercera cita Lucas la besó por primera vez. Sucedió por la tarde, cuando estaban parados en el puente mirando el reflejo de las farolas en el agua. La abrazó por los hombros, la atrajo hacia él y Verónica no se resistió. El beso fue tierno, cauteloso, como si temiera asustarla. Nunca pensé que podría volver a sentir así, susurró estrechándola contra él. Verónica no preguntó qué quería decir con la palabra volver. Simplemente disfrutaba el momento, sintiendo como algo cálido y luminoso florecía dentro de ella. Se estaba enamorando. Por primera vez en su vida realmente enamorándose. La señora Isabel en el trabajo notó el cambio en el ánimo de Verónica. La joven sonreía más seguido, parecía soñadora. Un día la jefa se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Verónica, veo que eres feliz, dijo. Lucas también. Hace mucho no lo veía tan alegre. Simplemente pasamos bien el tiempo juntos, se avergonzó Verónica. Sabes, él estuvo solo mucho tiempo.
La señora Isabel se calló, como si hubiera dicho de más. Carmelita observaba el desarrollo de su relación con preocupación. Un día, cuando se quedaron solas en la oficina, no pudo contenerse. Verónica, ¿estás segura de que estás haciendo lo correcto? Preguntó. ¿De qué hablas? No entendió Verónica. De Lucas. Se están acercando demasiado rápido. Apenas lo conoces, Carmelita hablaba con cautela, eligiendo sus palabras. Carmelita, soy una mujer adulta. Puedo tomar mis propias decisiones, Verónica respondió más tajante de lo que pretendía. Lucas es maravilloso. Estoy bien con él. Está bien, suspiró Carmelita. Solo ten cuidado. Pero Verónica no escuchaba las advertencias. Era feliz. Por primera vez en muchos años se sentía necesitada, amada. Lucas era atento y cariñoso. Recordaba cada detalle, qué flores le gustaban, qué música prefería, cómo tomaba el café. Le regalaba libros, la llevaba al teatro, pasaba cada minuto libre con ella. Después de 3 meses le dijo por primera vez que la amaba. Estaban sentados en una banca del parque, ya era de noche, y las primeras estrellas se encendían en el cielo. Verónica, te amo, pronunció mirándola a los ojos. Sé que es pronto, que solo hace 3 meses que nos conocemos. Pero no puedo callar. Te has vuelto todo para mí. Yo también te amo, susurró ella, y lágrimas de felicidad corrieron por sus mejillas. Él la abrazó y permanecieron así mucho tiempo, sin decir palabra. Simplemente estaban juntos. Un mes después Lucas habló sobre el futuro. De que quería estar con ella siempre, que la veía como madre de sus hijos, dueña de su hogar común. Verónica, quiero que seas mi esposa, dijo una tarde cuando cenaban en un restaurante elegante. Sacó una cajita pequeña dentro de la cual brillaba un anillo con diamante. Verónica se quedó paralizada sin poder creer lo que veía. Lucas, yo. Esto es tan inesperado, exhaló. Sé que no hace mucho que nos conocemos. Pero estoy seguro de mis sentimientos. Eres la indicada que he buscado toda mi vida, su voz temblaba de emoción. Cásate conmigo. Verónica lo miraba, y dentro de ella batallaban 2 emociones, felicidad inmensa y una ligera inquietud. Todo sucedía tan rápido. ¿Pero acaso no era esto con lo que soñaba? ¿Con amor, familia, felicidad? Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Lucas le puso el anillo en el dedo, se levantó y la besó. Los demás comensales del restaurante aplaudieron. Verónica sonreía entre lágrimas. Era una novia. Al día siguiente llevó a Lucas a su casa para presentárselo a su abuela. La señora Esmeralda los recibió en el umbral. Examinó atentamente al novio de su nieta, le estrechó la mano. Buenos días, dijo Lucas. Soy Lucas. Mucho gusto en conocerla. Señora Esmeralda, respondió la abuela con reserva. Pasen, el té está listo. Se sentaron en la cocina. La abuela sirvió té, puso un pastel sobre la mesa. Lucas hablaba de sí mismo, de su trabajo, de sus planes para el futuro. La señora Esmeralda escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Lucas se fue prometiendo volver al día siguiente, la abuela llamó a Verónica a la cocina. Se sentó frente a ella y tomó las manos de su nieta. Cariño, ¿qué te parecen los padres de Lucas? Preguntó. La señora Isabel es una buena mujer. Ya sabes, es con ella que trabajo de gerente. Me ayudó mucho, me enseñó todo. Y el señor Pablo es callado, sensato. Me agradan, sonrió Verónica. Entiendo, dijo pensativa la señora Esmeralda. ¿Y estás segura de que no se están apresurando con la boda? Quizás necesitarían conocerse mejor. Abuela, Lucas es muy bueno, Verónica apretó las manos de su abuela. Es cariñoso, atento. Constantemente se preocupa por mi salud, se interesa en cómo me siento. Incluso me hizo hacerme un examen médico completo. ¿Examen médico? La abuela levantó la ceja sorprendida. ¿Para qué? Abuela, ya te dije que es muy cuidadoso.
¿Quiere estar seguro de que estoy sana? Verónica no veía nada extraño en ello. Dijo que planeamos tener hijos, y es importante saber que no tengo problemas de salud. La señora Esmeralda frunció el ceño. Algo en esto le pareció incorrecto. El cuidado era una cosa, pero exigir exámenes médicos después de unos meses de conocerse era otra cosa muy distinta. Verónica, ¿no te obligó a hacerte análisis especiales? Preguntó con cautela. No, los comunes. Sangre, orina, ultrasonido de órganos internos. Visité al ginecólogo. Verónica no entendía a dónde quería llegar su abuela. Todo está bien, estoy completamente sana. Bien, cariño, suspiró la señora Esmeralda. Es solo que me parece que se están apresurando demasiado. Pero si estás segura de tu elección, estaré feliz por ti. Sin embargo, estas palabras no convencieron a la señora Esmeralda. Algo en todo esto le pareció extraño. Decidió hablar con Lucas a solas, pero no se presentó la oportunidad. La preparación para la boda marchaba a toda velocidad. La señora Isabel tomó la organización de la celebración por su cuenta. Eligió el restaurante, invitó a los huéspedes, encargó flores y músicos. A Verónica solo le quedaba elegir el vestido. Fueron al salón de novias junto con su suegra. Verónica, mira ese vestido blanco, señaló la señora Isabel un vestido en el maniquí. El vestido era hermoso, de corte clásico, con cola larga y parte superior de encaje. Verónica se lo probó y le quedó perfectamente. En él pareces una princesa, dijo conmovida la señora Isabel. Lo llevamos. Y estos zapatos van con él. Extendió unos zapatos blancos de tacón mediano. Verónica se los probó, cómodos, bonitos. Este es mi regalo para ti, sonrió la suegra. Que te traigan felicidad. Verónica la abrazó sintiendo gratitud. La señora Isabel realmente se había convertido en una segunda madre para ella. Finalmente llegó el día de la boda. El clima resultó cálido, soleado. Verónica se despertó temprano, el corazón latía de emoción. La abuela la ayudaba a prepararse, arreglaba su peinado, abotonaba el vestido. Eres la novia más hermosa, cariño, susurró la señora Esmeralda y las lágrimas brillaban en sus ojos. Sé feliz. La ceremonia pasó rápido. Lucas estaba junto al altar y miraba a Verónica como si viera un ángel frente a él. Intercambiaron anillos, juraron amarse en la tristeza y en la alegría. En la celebración solo estuvieron los más cercanos, los padres de Lucas, la abuela de Verónica, algunos parientes del lado del novio, Carmelita y un par de amigos más. Una compañía pequeña pero cálida. En el restaurante sonaba música, los invitados reían, brindaban. Verónica bailó con Lucas, con su padre, con su abuela. Giraba en la danza sintiendo ligereza y euforia. Pero gradualmente el cansancio comenzó a hacer efecto. Da un largo día, la emoción y una copa de champagne, la cabeza comenzó a darle vueltas. Los pies le dolían en los zapatos. Amor, saldré un momento a tomar aire, le susurró a su esposo. ¿Quieres que vaya contigo? Se preocupó. No, quédate con los invitados. Regreso rápido, sonrió Verónica y salió del salón. Afuera hacía fresco. Se recostó contra la pared del restaurante, cerró los ojos, respirando profundamente. La cabeza se aclaraba gradualmente. De repente alguien la agarró del brazo. Verónica gritó y abrió los ojos. Frente a ella estaba una gitana. Una mujer de unos 50 años, con falda brillante y un pañuelo en la cabeza. Su rostro estaba pálido, en sus ojos se leía el horror. ¿Te casaste con estos zapatos? Exhaló la gitana señalando los pies de Verónica. La joven se asustó tanto que no pudo pronunciar palabra. El corazón latía frenéticamente. Esos zapatos se los había regalado su propia suegra antes de la boda. ¿Qué tenían de malo? La gitana la miró, y en su mirada había lástima. Pobre niña, no sabes nada, susurró. Sígueme y te llevarás una gran sorpresa. Yo. No entiendo, balbuceó Verónica. Solo ven. Rápido. Tenemos poco tiempo,
la gitana la jaló del brazo. Verónica no sabía qué hacer. La razón gritaba que debía regresar al restaurante, con su esposo, con los invitados. Pero algo la obligaba a seguir a esta extraña mujer. La intuición le decía que ahora descubriría algo importante. Caminaron una cuadra. El corazón de Verónica latía tan fuerte que estaba a punto de salírsele. La gitana la llevó a una casa pequeña con pintura descascarada en las paredes. «Espera aquí», le ordenó a Verónica y desapareció adentro. Verónica permanecía en el porche temblando de frío y miedo. El vestido de novia ondeaba con el viento. Se sentía tonta parada allí con el atuendo de novia. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué escuchó a una desconocida? La gitana regresó después de un minuto. En sus manos tenía un montón de fotografías. Aquí. Mira esto. Le extendió las fotos a Verónica. La joven tomó las fotografías con manos temblorosas y comenzó a examinarlas. En la primera foto había una joven con vestido de novia. Estaba junto a Lucas, sonreía. Verónica observó el rostro. La joven era muy parecida a ella. Los mismos rasgos faciales, el mismo color de cabello. Incluso el vestido era igual. Volteó la siguiente fotografía. De nuevo una boda, de nuevo Lucas y una joven parecida a Verónica. La tercera foto. La cuarta. Todas las jóvenes eran como gemelas. ¿Qué es esto?, susurró Verónica, y un frío recorrió su espalda. Esta familia está loca. La gitana hablaba rápido, nerviosamente. Lucas se casó por primera vez muy joven. Tenía 20 años entonces. Inmediatamente después de la boda, él y su esposa Ofelia partieron de luna de miel a las montañas. Allí su esposa murió. Verónica examinaba las fotografías con horror en los ojos. La primera joven, Ofelia, era copia de todas las demás. Y copia de la propia Verónica. Pero, no interrumpas. La detuvo la gitana. Lucas desapareció 5 años después de la muerte de su esposa. Hay rumores de que pasó esos años en una clínica psiquiátrica. No pudo superar la pérdida, enloqueció. Y cuando salió, su madre, la señora Isabel, comenzó a traerle jóvenes muy parecidas a Ofelia. Aquí están, todas en las fotos. ¿Estuvo casado 3 veces? Aparecieron lágrimas en los ojos de Verónica. ¿Soy la cuarta? Sí. Eres la cuarta, asintió la gitana. Y todas se parecían a ti como 2 gotas de agua. ¿Y dónde están ahora? ¿Las otras 3 esposas?, preguntó Verónica con voz temblorosa. La gitana sonrió con malicia, pero en esa sonrisa no había nada alegre. En el manicomio. Si en 6 meses la esposa de Lucas no tiene un hijo, comienzan a atormentarla. Presión psicológica, reproches, acusaciones. Las pobres chicas no aguantan y terminan en la clínica. Y allí tienen sus contactos. Médicos que ponen los diagnósticos necesarios. La gitana movía la cabeza. Encierran a las muchachas, las llenan de pastillas. Se vuelven locas de verdad. Incluso el vestido es igual en todas, susurró Verónica mirando nuevamente las fotografías. Sí, como el de Ofelia, la primera esposa, asintió la gitana. La señora Isabel encarga exactamente el mismo cada vez. Y los zapatos también. Intenta resucitar a Ofelia a través de estas jóvenes. Lucas vive en la ilusión de que su primer amor ha regresado. Así que huye, niña, antes de que sea demasiado tarde. La gitana la agarró de los hombros. Hoy mismo. Vete de la ciudad, escóndete. De lo contrario terminarás como esas 3 desgraciadas. Verónica permanecía inmóvil, sin fuerzas para moverse. Las manos temblaban, las fotografías cayeron al suelo. Las miraba a través de las lágrimas. Todo encajaba. Las palabras de Carmelita sobre que la señora Isabel contrataba gerentes de un mismo perfil. El examen médico que Lucas exigía insistentemente. El desarrollo vertiginoso de la relación. El vestido y los zapatos que eligió la suegra. Era simplemente un reemplazo.
Una copia de la muerta Ofelia. Verónica recogió las fotografías con manos temblorosas y corrió de regreso al restaurante. Las lágrimas nublaban sus ojos, los zapatos le lastimaban los pies, pero no prestaba atención. En la calle cerca de la entrada estaba su abuela. Al ver a su nieta, corrió hacia ella. «Cariño, ¿dónde te metiste?» «Todos te están buscando», dijo la señora Esmeralda, pero al ver el rostro de Verónica, se detuvo. «¿Qué pasó?» «Abuela, necesitamos irnos de aquí urgente», exhaló Verónica. «Cariño, ¿qué pasó?» Se sorprendió la abuela agarrándola de las manos. Verónica le contó todo lo que dijo la gitana. Le mostró las fotografías. La señora Esmeralda palidecía con cada palabra. «Ahora entiendo de dónde venía tanto cuidado por tu salud y la necesidad del examen médico», susurró. «Estaban verificando si podrías tener hijos. Abuela, ¿qué hago?» Verónica sollozaba. «Nos vamos». «Ahora mismo», dijo resueltamente la señora Esmeralda. «Llamaré a mi prima Paula. Vive en otra ciudad. Esperaremos allí hasta que pensemos qué hacer». Llamaron un taxi y fueron a casa. Verónica empacaba las maletas apresuradamente. «Cariño, apúrate». «Ya llamé a Paula, le dije que llegaríamos esta noche», se inquietaba la señora Esmeralda doblando ropa. Llamaron un taxi. Cuando el auto llegó, subieron rápidamente y se fueron. Una hora después ya estaban sentadas en un autobús rumbo a la ciudad vecina. Verónica miraba por la ventana donde pasaban las farolas. Por sus mejillas rodaban lágrimas. Todo se derrumbó en un instante. La felicidad, el amor, las esperanzas de futuro. Ahora tendría que comenzar la vida de nuevo, en una ciudad nueva, donde no había nada que la conectara con el pasado. «No te preocupes, cariño», la abuela puso su cálida mano sobre la suya. «Lo superaremos. Lo importante es que supiste la verdad a tiempo. Imagina qué habría pasado si te hubieras enterado en 6 meses, cuando comenzaran a atormentarte». Verónica asintió hundiendo el rostro en el hombro de su abuela. La señora Esmeralda le acariciaba el cabello, tarareando suavemente una canción de cuna como en la infancia. Afuera pasaban las luces, el autobús las llevaba cada vez más lejos de la ciudad, de Lucas, de esa vida que pudo haberse convertido en una pesadilla. Verónica cerró los ojos sintiendo vacío y al mismo tiempo alivio. Se había salvado. ¿Pero a qué precio?